Hola, muy buenas tardes. Destacado especialista de ámbito internacional en arte medieval, don Joaquín Yarza tiene en su haber una extensa carrera universitaria como docente e investigador. Comenzó su ejercicio en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró, para continuar su andadura en las Universidades Autónoma de Madrid y de Barcelona, siendo en esta última donde alcanzó el título de catedrático en el año 82 y donde sigue ejerciendo en la actualidad como emérito. Su área de investigación se centra especialmente en el estudio de la miniatura y de la iconografía medieval, terreno sobre el que ha publicado numerosos trabajos, destacando los dedicados a la Biblia de Burgos, el Antifonario de León o la miniatura románica, abordando también temas de historia social como promotores y clientes y de modo más ocasional sobre el periodo renacentista. El último libro que ha publicado es El románico en Cataluña y ha sido realizado en colaboración con Francesca Spagnoli, que es su mujer. Ha colaborado en numerosos congresos y simposios dedicados al arte y otras disciplinas de humanidades celebrados tanto en España como en el extranjero y dirigido a la línea científica de catálogos de arte medieval, al igual que comisariado importantes exposiciones, de la que podemos destacar una que se vio en el año 2005 aquí en el Palacio Real sobre las vestiduras del Monasterio de las Huelgas. La conferencia de hoy se titula Un regalo para una reina, manuscritos iluminados flamencos y arte hispano, y tratará la incidencia de los códices de lujo flamencos en la miniatura española y el entusiasmo que despertaron en España en tiempos de los Reyes Católicos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quizá el tema de mi conferencia se separa un poco más de lo que es normal en estos casos, porque yo no me he podido centrar tanto en el Museo del Prado como en las conferencias anteriores que he impartido y en las conferencias que han escuchado ustedes también de este curso, porque el Prado no contiene una colección de manuscritos iluminados. Y lo que se me pidió es que hiciera una introducción a la miniatura, a los libros iluminados de lujo que poseían los grandes aristócratas y la reina Isabel, que es la destinataria de este regalo que da título a mi conferencia. Pues no había manera de meter al Museo del Prado dentro de todo esto, pero creo que de todas maneras hay una manera de hacerlo, y es que es cierto lo que estoy diciendo, pero también es cierto que algunos de los miniaturistas eran también pintores y algunas de las obras más importantes suyas se conservan en el Museo del Prado. En fin, que de una manera o de otra es posible establecer todas estas relaciones. Pongo esto de prólogo mío, no de la Fundación, como uno de estos códices ricos a los que luego me referiré con más detalle. Voy a comenzar hablando por allá por el año 1496, cuando se firma un importante convenio entre los reyes católicos y Maximiliano de Austria, que en este momento solo es archiduque y que luego va a ser el emperador de Alemania. Este protocolo fijaba el matrimonio de los dos hijos de Isabel y de Fernando, Juan y Juana, con los dos hijos del futuro emperador Maximiliano, Felipe el Hermoso y Margarita de Austria. Había intervenido en todo el proceso que se había llevado a buen fin el embajador de los Reyes Católicos, que se llamaba Francisco de Rojas, que debía pertenecer a la pequeña nobleza castellana, pero en todo caso, aunque fuera de una rama colateral, pertenecía a la familia de los Rojas, que habían sido muy importantes, sobre todo en el siglo XV, y uno de ellos había llegado a ser, y ustedes lo conocen por el retablo que hay en el Museo del Prado, había llegado a ser arzobispo también de Toledo, que es Sancho de Rojas. Este hombre parece que llevó continuo la negociación y al final recibió los parabienes de la reina,
pero al mismo tiempo es muy posible que quisiera él por su cuenta agradecerle a la reina los favores que le estaba concediendo, y entonces le regaló un libro a la reina. Y este libro, casi con seguridad, es el que tienen ustedes en la diapositiva, es el que conocemos como Breviario de la Reina Isabel, que se conserva en la National Library de Londres, y que es uno de los códices más importantes entre todos los que se iluminaron a finales del siglo XV en Europa occidental. Sabemos que lo regaló él, pues, hombre, no tenemos un documento que lo diga taxativamente, pero sí que tenemos menciones indirectas suficientemente claras como para poder afirmarlo. Concretamente, era un breviario, lo que se encargó este Francisco de Rojas. El breviario era en este momento uno de los dos libros que más se copiaba como libro de devoción. El otro, superior en este sentido, más popular todavía, era libro de horas. Pero el breviario era un libro equivalente, o sea, un libro de rezos, organizado de una manera distinta del libro de horas, en donde se dividían claramente tres partes. Había la primera parte del temporal, luego una parte intermedia con los salmos ilustrados y luego la segunda parte del temporal con escenas de la vida de la Virgen y de Jesús y con historias de vidas de santos, etcétera, etcétera. Se decía, el breviario procedía del canto monástico, se decía que el libro de horas era para los cristianos y que el libro breviario era para los religiosos. La reina Isabel, que fue una persona muy devota, aparte que críticas que se le puedan hacer de gobierno, etcétera, etcétera, pero que era muy devota, y esto es completamente cierto, pues parece que prefería el breviario, y Francisco de Rojas debió saberlo, pero no cuando le hizo la entrega de este primer breviario del que estamos hablando, sino después de haber encargado otro libro de horas que veremos también inmediatamente. En el breviario tenemos aquí la riqueza de soluciones compositivas llevada a cabo por los artistas que trabajaban en ello. El breviario se debe a varios miniaturistas que están entre los mejores entonces de Flandes y que pueden colaborar conjuntamente, 2, 3, en un mismo manuscrito, o el manuscrito encargarlo solamente a una persona. En este caso, el breviario, todo apunta a que el libro fue encargado expresamente y que, por lo tanto, tiene diversos contenidos que están facilitados por el propio Francisco de Rojas para satisfacer a la reina. Por eso prefiere el breviario al libro de horas. Esta parte, ya digo, pertenece a este códice, y las imágenes que les pongo todas corresponden a distintas páginas del temporal y de la parte de los salmos. Pero se las pongo además no solo para que contemplen la calidad indudable que ustedes perciben, sino para que vean las soluciones complementarias que son tan importantes en este tipo de miniaturas. Quiero decir, una cuestión es la miniatura principal, la escena que se ve arriba, con la circuncisión correspondiente al primer temporal, o esta otra miniatura, también correspondiente al temporal, con escenas con un ciclo de la pasión. Como verán, son dos temas distintos, pero dos temas comunes en el arte cristiano, y lo que llama la atención y lo que añade calidad a todo este conjunto es el hecho de que las páginas se conciben con una libertad que muchas veces las pinturas sobre tablas o las esculturas no tienen capacidad de crear, de disponer de esa libertad. Quiero decir que es tan importante la escena del ciclo de la pasión, como era antes la circuncisión, como toda la decoración marginal, que está tan cuidada como lo principal, y se debe a los mismos maestros que realizaban la obra. Porque estos libros gozaban de la simpatía y de la devoción de los cristianos de entonces, precisamente porque eran unos libros para ver, unos libros para leer y unos libros para rezar. Y a veces no se sabe qué importaba más, si el rezo, la visualización del libro y el entusiasmo ante ello, y por lo tanto se demostraba de una manera o de otra
de manera muy especial el gusto estético, más incluso que cuando se trataba de una pintura o se trataba de una escultura. Esta tercera miniatura también pertenece al propio breviario, pero sí que corresponde a la parte de los salmos. Es una de las partes más originales del manuscrito, no solo por esta composición libre a la que me estoy refiriendo, sino sobre todo porque ilustrar distintos salmos con estas imágenes que pertenecen sobre todo al Antiguo Testamento resulta casi un unicum en toda la historia de la miniatura, lo cual indica que detrás tiene que haber un mentor religioso que cree esta iconografía, que evidentemente no debía ser el embajador, aunque fuera supuestamente buen cristiano. A lo mejor no lo era tanto, como parece que indican otras noticias. Por otra parte, les decía que este libro no está documentado claramente que lo encargó él para la reina, pero que en el propio manuscrito hay datos suficientes para que creamos que así era. Por ejemplo, ya muy avanzado el manuscrito, un folio entero presenta esta miniatura que ven ustedes aquí, en donde se representan las armas de los reyes católicos, las grandes, después de la conquista de Granada y en el momento en que se firma ese contrato matrimonial entre unos y otros que tiene un contenido político evidente. Y luego en la parte de abajo son las armas de los hijos, precisamente de los hijos que se casaban. Claro, es extraño que escogieran una miniatura como esta, que ocupa el folio entero, con la relación entre unos y otros, como para no suponer que el manuscrito se encargó con motivo del matrimonio. Pero es que además de eso, este libro tiene esta otra miniatura en la página siguiente, en el folio siguiente, también muy rica en todos los sentidos, con un tema especial que es la coronación de la Virgen arriba, pero en la parte de abajo ven ustedes también un escudo, y el escudo es el escudo de los Rojas. Entonces, claro, no se hubiera permitido poner su escudo Francisco de Rojas aquí si no tuviera una vinculación muy estrecha con el propio manuscrito. Y al mismo tiempo quizá se le podía acusar de un poco arrogante, colocando sus armas mucho más pequeñas que la de los reyes, mucho más pequeña que la de los príncipes, pero de todos modos de forma ostensible en el propio manuscrito. Entonces, tenemos un primer caso de un manuscrito flamenco que entra en España por regalo de un embajador que vive en Flandes durante unos 3 años, como ahora trataremos de comentar rápidamente. Pero ya les digo que esto no es único, sino que hay otro manuscrito, seguramente encargado unos meses antes, en donde aquí jugó otro papel el Rojas, el Francisco de Rojas, porque quizá no lo encargó él, sino esto ocurría con cierta frecuencia entonces, que un manuscrito lo comenzaban para una persona y por lo que sea esta persona moría, etcétera, y pasaba a manos de otra persona, o incluso se quedaba en el taller del propio artista porque no había encontrado todavía comprador. Y cuando se encontraba comprador, entonces se completaba, pero el libro no había sido concebido para esta segunda persona, sino para la primera. Pues bien, parece que el primer regalo que hizo Francisco de Rojas a la reina fue un libro de horas que ahora se conserva en Cleveland y que es una pieza quizá casi tan extraordinaria como el breviario, y también realizada por los grandes maestros de ese momento como Gerardo Horenboot y Alexander Benning, dos de los grandes miniaturistas de estas fechas finales. Pero este manuscrito lo que sí tiene es otra vez las armas de los reyes católicos. O sea que es evidente que perteneció también a Isabel la Católica. Es un manuscrito muy rico en cuanto a número de ilustraciones y en cuanto a calidad de las mismas. Por ejemplo, en este caso tenemos del Oficio de la Virgen, del Libro de Horas, la visitación, o sea, el encuentro de las dos primas, la Virgen y Santa Isabel, en un paisaje muy flamenco, como ven ustedes, y una obra delicadísima de ejecución. O este otro que también pertenece al mismo manuscrito.
que es una Santa Isabel de Hungría. A veces, intentando buscar algo que relacionara el manuscrito con la reina, pues se recuerda esta imagen. En los sufragios de santos de los libros de horas no siempre figura esta reina húngara. Si aquí la han escogido es porque se llamaba Isabel y que por lo tanto era patrona de la reina. Bueno, parece que el argumento es un poco forzado y no necesariamente habría sido así. Y como les digo, si comparan la visitación que hemos visto hace un momento, por ejemplo, con esta otra miniatura, verán ustedes qué diferencias hay, no de calidad, sino de concepción artística. Las sutilezas cromáticas de la pintura anterior, ese difuminado del paisaje del fondo, contrasta un poco con las formas más escultóricas de esta escena de la Epifanía que tenemos proyectada en este momento. Con el Breviario de la Reina ocurre lo mismo, que también son varios los artistas que trabajan en él. Por eso también les proyecto una de las imágenes que se separa de todo el resto del manuscrito, se separa en el sentido de estilístico, pero que indudablemente tiene un papel importante dentro del conjunto del breviario. O sea, hemos vuelto otra vez al breviario, dejando a un lado las horas. Pero en el breviario, como les decía antes, sí que fue un libro encargado. Por lo tanto, ahí sí que pudo intervenir Rojas, auxiliado por algún mentor religioso, que no sabemos quién es. Y por eso tenía ese ciclo tan especial de los salmos, y por eso también tiene una serie de miniaturas que son indicios de una situación concreta que se vive entonces. La reina Isabel la Católica, no solamente era devota en abstracto, sino que además tuvo una devoción especial o un amor especial por los observantes franciscanos durante un tiempo. Pero luego, cuando se resucitó el Tribunal de la Inquisición, se dejó en manos de los dominicos, como era tradicional que hubiera ocurrido, y la reina se vinculó bastante a los dominicos. Uno de los dominicos más famosos, tristemente quizás, fue Tomás de Torquemada, y la reina y él en una ocasión fueron patronos de una de las obras más importantes del reinado de Isabel la Católica, que fue la iglesia y el monasterio, el convento de Santo Tomás de Ávila. Otro de los grandes dominicos que estuvieron en relación con la reina, que fueron confesores suyos, fueron Diego de Deza, que acabó siendo luego el inquisidor que sustituyó a Tomás de Torquemada. En todo caso, cuando se encargó esta obra, la reina tenía una relación más estrecha con los dominicos que con los franciscanos. Y entonces hay una serie de detalles que indican que se quiso, no digo que promocionar, pero que se quiso resaltar la importancia de la orden. Por ejemplo, en los sufragios de santos figura esta miniatura a página entera, donde el protagonista es Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes dominicos, que habla con el crucificado en presencia de gente que no se percata de esta situación. Hay otra miniatura más dentro del sufragio de santos que está dedicado también a Tomás de Aquino. Otra miniatura está dedicada a Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos. Y además es una miniatura interesante de la que no tengo diapositiva porque lo representa acompañado de dos figuras contrapuestas. Por un lado, el perro que llevaba una tea en la boca y que obedece a un sueño que tuvo su madre con sentido simbólico, y por otro lado, en la otra parte hay un monstruo cuyo cuerpo es atravesado por una lanza empuñada por el propio Domingo de Guzmán y que representa a la herejía aplastada por el inquisidor, que no lo fue nunca, pero en fin, que entonces consideraban que lo había sido, él como inquisidor que aplastaba a la herejía. Hay también una representación de San Pedro de Verona y luego pasa una cosa, es un manuscrito que al final tiene añadidos 4 folios, en los cuales uno de ellos se dice que es del siglo XIX, o un par de ellos se dice que son del siglo XIX, y que una de dos, o se añadieron en el siglo XIX imitando lo anterior,
lo cual es difícil de considerar así en abstracto, o por el contrario, que desaparecieron esos folios y fueron sustituidos por otros que trataban de copiar los antiguos. Y precisamente se lo cito porque uno de estas grandes copias estaba dedicada a Santa Catalina de Siena, que era la santa más importante de los dominicos. Incluso al principio del libro hay una mención a un dominico que está predicando. A cambio de eso, los franciscanos apenas tienen una ilustración en todo el códice. O sea que se ve que Francisco de Rojas estaba muy informado cuando encargó la obra en esta segunda ocasión, aunque él también hubiera encargado la primera. Y vuelvo a decir, otros maestros, pero de todos modos todos ellos maestros flamencos del paso del siglo XV al siglo XVI. Claro, esto, que la reina hubiera recibido estos dos libros como regalo, podría indicar que estamos hablando de no solamente de una devoción particular, sino de un gusto personal por lo flamenco que no tenía por qué ser compartido por los demás. Pero ¿era así o realmente era algo que en este momento se daba en el ámbito de la Corona de Castilla? El propio Francisco de Rojas nos da una respuesta. Este retrato que tienen ustedes aquí es un retrato seguramente suyo. Sus armas aparecen también abajo, recuerdan las que se veían en el breviario, y el retrato debe ser un retrato también suyo. No se sabe, o sea, en este caso no hay ningún documento, se viene diciendo que es así y yo creo que realmente debe serlo, pero no lo podemos asegurar al 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta obra fue pintada por Hans Memling, uno de los grandes flamencos, bien representado en el Museo del Prado, uno de los grandes pintores, y que a él también le debía gustar la pintura flamenca cuando no solamente para la reina había encargado las obras que había encargado, sino que para él mismo recurría a estos artistas flamencos que debió conocer directamente cuando estuvo en Flandes o del que debía tener noticia cuando estuvo en Flandes. Otra vez más, el mundo flamenco relacionado con España y en este caso la pintura. Esta pintura suya durante un tiempo anduvo por ahí dando tumbos por colecciones diversas hasta que hace unos años salió en pública subasta. El Estado en aquella ocasión no intervino porque se consideró que la obra estaba muy retocada. En todo caso, no teníamos ningún retrato de Hans Memling, ¿no?, en el Museo del Prado. Pero, en fin, no es esto de lo que estamos hablando ahora, sino sobre todo que Rojas tenía esta afición por lo flamenco y no por lo italiano. Se puede decir, es que no conocía lo italiano, él había estado en Flandes. Bueno, ya les digo que la reina debió quedar satisfecha de su gestión y inmediatamente cuando la princesa Margarita de Austria fue conducida a España para la boda con el príncipe Juan, uno de los que formaba parte de la comitiva, seguramente el más importante de todos ellos, fue Francisco de Rojas, signo de que la reina lo apreciaba y lo seguía apreciando por su gestión. Pero además de eso, un tiempo después fue nombrado embajador en Roma, o sea, en Italia, y siguió entonces estando hasta unos 3 años más en Italia. Quiere decirse que durante casi 3 años estuvo en Flandes, casi 3 años estuvo en Italia, que tuvo ocasión de conocer el arte flamenco y el arte del Renacimiento italiano. Además estuvo en Roma en un momento en donde todavía Roma no es la capital del Renacimiento, pero es un lugar importante donde se está pintando la Capilla Sistina, no la está pintando todavía Miguel Ángel, sino el periodo anterior donde intervienen Perugino, Botticelli, Cosimo Rosselli, etcétera, etcétera. Pero, en fin, él conoce el arte italiano, conoce el arte flamenco y se decanta por el arte flamenco. Esto es realmente lo que ocurre y aquí tenemos una muestra de lo que estoy indicando. Por otra parte, se podía suponer también que era un hombre que había estado en Flandes y que le había gustado aquello a él de manera especial, pero podía no ser una actitud generalizada. Pero se comprueba lo que estoy diciendo al principio porque cuando los dos códices llegan,
causan una impresión muy fuerte en los artistas que están trabajando aquí. Como saben ustedes, en el 92 se rinde Granada y entonces los reyes deciden cambiar los propósitos iniciales de enterramiento y elegir el sitio de enterramiento para los dos, la ciudad de Granada conquistada, y elevan una capilla real en donde deben ser enterrados ellos. La reina no llega a ver nada de la construcción. Cuando ella muere todavía no se ha puesto ni la primera piedra. Y Fernando, que vivió 11 años después o 12 años después que ella, más que ella, pues tampoco vio el final de la capilla. Pero en todo caso, el arte mueble sí que estuvo dispuesto en una zona que pertenecía a la catedral, en tanto no se construía la capilla real. Y para esa zona había que disponer los libros litúrgicos usuales. Y una de las cosas que se hizo fue encargar un misal. El misal era fundamental en la liturgia siempre, y un misal rico, del que hay bastante documentación, un poco confusa entre quién es el escriba, quién es el miniaturista, etc. Y es el que se llama Misal Rico de Isabel la Católica o Misal Rico de Granada, porque se conserva hoy todavía en Granada. Los misales, por lo general, tenían, cuando eran ricos, cuando eran abundantes en ilustración, tenían un doble folio que estaba ocupado a un lado, como ven ustedes aquí, por una crucifixión y al otro lado por una Majestas Domini, aunque fuera más pequeña, y luego con todos los adornos que ustedes quieran. Pues seguramente cuando el libro llegó, al causar esa impresión, hizo que se cambiara el sistema de ornamentación marginal del que hablaba, de las excelencias del cual hablaba hace un momento al introducir el tema al principio de la conferencia. Y aquí, seguramente, antes de que llegara a esos códices, estos dos, el libro de horas de Cleveland y el breviario de Londres, pues el sistema de la ornamentación ornamental era muy diferente, mucho más sencillo, y venía manteniéndose desde la época del gótico internacional. Entonces, da la impresión de que los artistas que trabajaban aquí estaban en esa misma línea, pero que al llegar el códice con la decoración marginal esta tan importante, se sintieron fascinados e intentaron copiarla. Y esto da la sensación de algo de confusión en todo el conjunto de la decoración marginal, porque todavía no se habían aclimatado a esto, pero que les había impactado, esto parece poco menos que indudable. Vean ustedes cómo era el resto del códice, otro detalle del códice, y vean sobre todo aquí a su izquierda una decoración marginal que no tiene nada que ver con la ilusionista de los maestros posteriores. Pero no se trata solo de esto, sino que se pueden seguir acumulando documentos que siguen probando ese predominio en el terreno de la miniatura de lo flamenco sobre lo italiano de maneras muy diversas. Por ejemplo, ustedes conocerán el que es el códice más importante de todos los que conserva Palacio hoy en día. Es el que se llama Libro de Horas de Isabel la Católica. Nombre que no es verdad, o sea, que no coincide con la realidad. Nombre porque se suponía que el libro había sido encargado por Isabel la Católica, pero es evidente que no es así. Es evidente que no es así porque primero tiene las armas de su suegra, de Juana Enríquez. Esto es bastante definitivo. E incluso hay otros detalles secundarios, como por ejemplo el hecho de que lleve varias rúbricas en catalán. El libro de horas se escribía comúnmente en latín, pero a veces la introducción a ciertas devociones, a ciertas plegarias, etcétera, pues se hacía en rúbrica, o sea, con color rojo, la tinta, y en la lengua que era más familiar a la persona que iba a disfrutar del códice. Hay un libro de horas de María de Navarra, por ejemplo, en la Biblioteca Marciana de Venecia, que está encargado para la reina María de Navarra. María de Navarra, a pesar del nombre, era francesa. Y además, cuando llega a Aragón, no tiene idea, no sabe una palabra ni de castellano ni de catalán. Pero cuando en el libro de horas se le quieren aclarar ciertas cosas en el sentido en el que estaba hablando antes, se le escriben en francés, porque la entenderá. Luego el resto del libro está en latín, pero hay esas como notas aclaratorias que entiende la reina María o que entiende
la supuesta posesora de este libro, que se decía que era Isabel la Católica. Y esas palabras están en catalán. Juana Enríquez seguramente no hablaba mucho catalán, hablaba mucho más castellano, porque los Enríquez eran castellanos. Pero lo cierto es que era reina en la corona de Aragón, no era reina en la corona de Castilla. Entonces, todo apunta a que el libro fue suyo y, por lo tanto, habría que llamarle Horas de Horas de Juana Enríquez. Juana Enríquez tuvo esta suerte en 2 ocasiones, por lo menos, bastante excepcionales. Esta que estoy hablando, y luego hay una historia fantástica de un collar de balajes, de piedras, de rubíes morados, riquísimo, que costaba una barbaridad y que era de Juana Enríquez y que llevó una vida muy ajetreada, utilizado como moneda de cambio durante varios años, como si fuera, y lo fue durante un tiempo, de Isabel la Católica. Pero la propietaria original era también Juana Enríquez. O sea que tuvo la suerte de que su nombre quedó oscurecido por el nombre de su nuera, que era Isabel la Católica. Entonces, este libro pertenece, además, como es normal, si es la suegra, el códice tiene que ser anterior a los otros. Y lo es, efectivamente. Y es una de las obras maestras de Guillaume Brelan, uno de los grandes miniaturistas también flamencos, pero de una generación anterior a Jorenbutt, Benning y los que vamos a ver luego a continuación. Este Brelan además tenía montado un taller muy bien organizado, de modo que de ese taller salieron docenas de manuscritos, a veces muy ricos de ilustración, y se especializó más que nada en libros de horas, el libro de devoción por excelencia de esas fechas. A cambio de eso, con el tiempo, se ha querido acrecentar todavía su catálogo atribuyéndole obras que no tienen nada que ver con él, y muchas de ellas que tienen que ver con España, porque parece como si él también hubiera trabajado para la parte castellana, pero también para la parte aragonesa catalana. O sea que es otra relación entre España y Flandes. Se quiso decir que el bueno de Brelan tuvo que hacer un viaje a Cataluña para escribir esa rúbrica y después se volvió otra vez para que continuaran el manuscrito. Es una cosa bastante absurda. Lo normal es que se haya pasado el texto y que un escriba, que aunque no supiera una palabra de catalán, fuera capaz de transcribir ese texto que le mandaban de esta manera, como les estoy diciendo. Es un libro también muy rico que presenta el trato de la reina y en alguna ocasión con sus armas. Esta es una de las miniaturas iniciales y aparece arrodillada, coronada, ante una Virgen majestática con el niño. Esta otra pertenece a la zona de sufragios de santos y está dedicado a San Miguel. Es una de las obras más exquisitas de ejecución y sobre todo cromáticamente es una de las más llamativas. Pero en este caso no alude a la reina. Y quizá la obra más significativa sea esta, en donde se representa a la reina arrodillada, se ve abajo en el centro la heráldica también de la reina, pero de la reina Juana Enríquez, y luego el personaje principal en realidad es el ángel pequeño que aparece como hablando a la reina y que es el ángel custodio. No es muy normal que en un libro de horas se dedique una miniatura al ángel custodio, pero lo cierto es que se creía que cada persona, en este momento se creía que cada persona tenía un diablo al lado, a un lado, y un ángel que era el ángel custodio al otro. Y hay miniaturas de libros de horas en donde en el momento de la muerte el alma sale por la boca del personaje muerto y se echan sobre él un diablo y un ángel. El ángel es el ángel custodio, el ángel de la guardia, ¿no? Bueno, pues aquí aparece el ángel de la guardia junto a la propia reina. Y todavía más adelante vuelve a aparecer la reina cobijada bajo el manto de la Virgen Mater Omnium, Madre de todas, la Virgen de Misericordia, o sea, la Virgen del Manto, en definitiva, que ven ustedes aquí. Brelan, por otra parte, sobre él, aunque los datos en general son pocos, pero alguno tenemos,
Y por eso sabemos, por ejemplo, que Brelan era de Utrecht, que la primera parte de su vida debió transcurrir también en Utrecht, pero que después se trasladó a Brujas. Y la mayor parte de todas las miniaturas que vamos a ver aquí proceden de Brujas, que a pesar de que a partir de un momento sufre una decadencia económica respecto a lo que había sido antes, sigue siendo un centro creador muy especial. Pues Brelan pasa de Utrecht. Utrecht era un obispado, era un sitio también importante, pero Brujas era más importante. Y es allí donde establece su taller, donde entra a formar parte de las cofradías de élite más importantes de la ciudad y donde conoce a Brelan, que vive y cuando conoce a Memling, que vive en la misma calle que él. O sea, no es indudable que se conocían solamente sabiendo que vivían en la misma calle, pertenecían a la misma cofradía de San Jorge, que era, ya digo, esta cofradía de élite, y para colmo sabemos que a partir de un momento parece que los cofrades de la cofradía reciben un dinero de Brelan para que se prepare una capilla en la iglesia en la que tenían lugar los actos religiosos de la cofradía y que esa capilla la pinte Memling y que además de las escenas usuales en la capilla haya el retrato de Brelan y de su mujer. O sea, quiere decir que entonces los contactos todavía fueron más estrechos y quiere decir que los contactos entre pintores y miniaturistas también lo eran. Y tanto Brelan como Memling, por otro lado, fueron artistas que fueron conocidos en vida en España y que obras suyas también vinieron entonces, no más adelante. Entonces, les decía también que este Brelan tuvo tanta fama como miniaturista que le han atribuido obras suyas y obras que no son suyas. Y precisamente la que les proyecto aquí, y también significativamente, es una de estas que sí es suya. Son las Horas de Garcilaso de la Vega. Ustedes ante este nombre pues reconocen a una persona conocida. No es él, es su padre. O sea, no es el poeta, sino que es el padre del poeta. Pero es interesante conocer la historia de este códice, aunque sea muy por encima. Este es también un libro de horas, y lo que sabemos, porque está en el propio códice, es que Garcilaso de la Vega era un embajador, lo mismo que lo era Francisco de Rojas, y que fue embajador sobre todo en Roma, y que cuando estaba en Roma quiso tener un libro de horas. Todo el mundo quería tener un libro de horas como libro de devoción, por lo menos. Y claro, insisto otra vez más, estaba en Roma. Se nos hubiera ocurrido inmediatamente pensar que hubiera pedido un libro de horas a cualquier miniaturista o a cualquier pintor romano o toscano o lo que fuera. Pues bien, no quiso tener un libro de horas, o por lo menos no se esforzó por tener un libro de horas italiano, sino que acudió a los especialistas en libros de horas, que eran los miniaturistas flamencos, y escribió a su amigo, un miembro de la nobleza castellana, Villascusa de Haro, que después llegó a ser obispo de Astorga y que estaba en Flandes en ese momento, y le pidió que le encargara para él un libro de horas. Ese libro de horas le llegó, lo utilizó y después de su muerte, no sabemos por qué conducto, llegó a manos de su hermana, Leonor de Vega, que figura en el manuscrito con una inscripción que dice que el libro es suyo, Es un libro también interesante por otro motivo, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Fue un libro de los que en la segunda mitad del XVI fue llevado a la Inquisición para que fuera revisado a ver si contenía alguna doctrina que era heterodoxa. Es curioso que un libro tan popular como el Libro de Horas fuera sospechoso de ser heterodoxo, pero no este de Garcilaso de la Vega, sino muchos otros libros de horas que fueron destruidos porque contenían material que parecía sospechoso en definitiva. Ya digo que esto es posterior a lo que estamos viendo aquí. Pero en todo caso, repito, Garcilaso de la Vega encarga un libro de horas a su amigo el Villascusa de Haro y lo encarga que sea un libro flamenco. Esto es importante dentro de lo que estamos viendo. También en relación con la reina hay más libros de horas. O sea, es cierto
Sabemos que la gente rezaba en los libros de horas, pero uno piensa, pues si tienes un libro de horas ya es suficiente. Bueno, pongamos por caso que tengas dos, si eres muy importante. Bueno, el libro de horas era un libro de rezar y un libro de ver, como decía antes. El duque Jean de Berry, a principios del siglo XV, llegó a reunir casi 2 docenas de libros de horas, cada uno distinto del otro, pero casi 2 docenas. Y ahora también en esta época no tenía por qué tener una persona solamente un libro de horas. Por ejemplo, un libro de horas o un breviario, que es exactamente igual. Este manuscrito que ven ustedes aquí es el manuscrito que a veces se ha llamado el breviario de la emperatriz, porque se suponía en principio que había pertenecido a la mujer de Carlos V, la portuguesa Isabel, pintada por Tiziano. Se le puede seguir la pista por distintos motivos y además es interesante ver cómo se utilizaban esos libros o para qué se utilizaban esos libros. Para ver, para rezar, pero para algo más. Pues fíjese en este caso qué es lo que se hizo. El libro perteneció a la reina Isabel y la reina lo utilizó para señalar los aniversarios de sus hijos y de sus parientes más próximos. Y cuando una de sus hijas, María, se casó en Portugal en el año 1500, se llevó el libro. Y María, hasta que se murió, siguió utilizando el libro, apuntando los nuevos aniversarios de los nuevos hijos. Y cuando murió fue a parar a Isabel, la que después era emperatriz. Y antes de ser emperatriz utilizó el libro con la misma función. O sea, el libro seguía teniendo función no como libro de devoción, sino como recordatorio calendario. No, y esto no es el único caso, sino que ya viene con una tradición muy antigua de códices, por lo menos de la época románica, y a saber si antes de la época románica, pero lo podemos asegurar por lo menos para la época románica. Pues bien, este es un breviario de este tipo, el breviario de la emperatriz o el breviario de la reina, a veces lo llaman. Está en el Escorial y si ustedes se han fijado un poco en el estilo de Brelan, verán que esto no tiene nada que ver con Brelan. Pues figura en todos los catálogos hasta ahora esta obra como un libro de Brelan, el miniaturista del que hemos estado hablando. Es San Miguel y, como ven también, la decoración marginal lo ocupa todo fuera de la miniatura principal, y es esa miniatura ilusionista en donde se coloca un fondo de oro y luego se pintan flores, mariposas, animales, alguna escena humana que parecen destacar en relieve sobre esa parte marginal. Y si en una página se llena con la miniatura principal, en la página siguiente es la miniatura marginal la que predomina en definitiva. Naturalmente, si hemos estado hablando sobre todo de la reina y del entorno de la familia real, no quiere decir esto que solo esta gente comprara, adquiriera o encargara breviarios oracionales o libros de horas, sino que esto estaba en manos de quien, o podía llegar a las manos de quien dispusiera simplemente de medios para ello. No hacía falta que tuviera ninguna ubicación alta en la escala social, en definitiva. Y lo que pasa es que muchas veces tenemos noticias de códices que han desaparecido o que por lo menos no hemos conseguido identificar. Y tenemos noticias de ellos porque se conservan inventarios de las bibliotecas después de la muerte de sus propietarios. Y esto ocurre con la nobleza castellana. Hay, entre fines del XV y los primeros 10 años del XVI, hay una serie de inventarios en donde se ve, primero, que de todos los códices, la mayoría son de literatura, de historia, etcétera, etcétera. Pero los más ricos y los más iluminados son misales, breviarios, libros de horas, oracionales, libros de este tipo. En alguna ocasión, por ejemplo, en la colección del conde de Oropesa, pues aparecen varios libros y se da el precio que tiene cada uno. Y los precios más altos son todos de libros de horas, etcétera, etcétera. Y los más bajos pues pueden ser los libros de historia o los libros de leyes o cosas de este tipo. Luego hay otro inventario que también es interesante, de un Pimentel,
otra de los miembros importantes de la nobleza en la época de los Reyes Católicos, tiene pocos libros, pero la mayoría son libros de devoción, y cuando describen todos esos libros hablan de unos que eran unos libros de horas especialmente ricos. Y dice, y es en este en el que rezaba el conde. ¿Quiere decir que de los otros no rezaba nunca? No, seguramente que el libro este estaría situado en un lugar suficientemente significativo para que cuando se quisiera retirar a rezar, quizá en una capilla particular suya, allí estaba el libro colocado sobre un atril para que él rezara en este libro. Los libros de horas obligaban teóricamente a rezar durante todas las horas del día, pero esto estaba bien para una comunidad monástica, pero era imposible pensar para unos personas laicas, unas personas metidos en lo profano y nada más que esto. Pero que es evidente que también dentro de estas colecciones aparecen varias veces libros de horas, esto sí es cierto. O sea que el conde, estos condes de los que estaba hablando, tenían varios libros de horas. Y esto todavía se hace más patente cuando vamos al duque de Medina Sidonia, que es el noble más importante seguramente de Andalucía, el más rico, el que posee más tierras, y el que en la hora de la muerte también, cuando se hace inventario de sus bienes, tiene 207 libros, que entonces son muchos libros, porque son todos libros manuscritos, todavía no son libros de molde, como se dice cuando llega la imprenta. Bueno, pues este hombre, dentro de esos códices, vas separando y ves que no tiene menos de una docena de libros de horas. Y después hay en el documento un texto muy interesante porque dice, y además dentro del inventario, este libro, dice, y tenía una pintura pintada sobre pergamino y pasada a tabla con una escena del nacimiento que era una muestra de un libro que están haciendo en Flandes para él. Es raro encontrar un documento de ese tipo y si intenta uno interpretarlo, la interpretación sería más o menos esta. Cuando un noble de estos importantes quería un libro de horas riquísimo, pensaba enseguida en un maestro flamenco, no pensaba tampoco en un maestro italiano. Y cuando ya lo había decidido, tenía noticia de quiénes eran los miniaturistas principales. Entonces cabía la posibilidad de que, seguramente a través de un mercader, que era el que llevaban estas historias, pues a través de un mercader, el pintor le mandaba una muestra pintada sobre tabla, pintada sobre pergamino, pero pegada sobre tabla. Él la juzgaba y le encargaba la obra, no se la encargaba. En la Colegiata de San Isidoro de León hay esta pintura que siempre aparece como pintura flamenca sobre tabla, que no es del todo cierto, que es pintura sobre tabla, no, es pintura sobre pergamino pegado a tabla. Detrás no hay ninguna miniatura ni ningún texto, pero en lo que se ve es esto, que podría ser también una de estos modelos pensados por el noble que iba a encargar la obra antes de que la encargara definitivamente, o qué era este. No lo sabemos exactamente, pero en todo caso es una miniatura importante dentro de estas miniaturas flamencas y además iconográficamente no tiene muchos paralelos, de modo que no llegamos a saber del todo qué función ha tenido. Y si esto ocurría con la nobleza, ocurría lo mismo con la Iglesia, que también era aficionada a tener esos libros y sobre todo algunos obispos cultos, algunos obispos sensibles, como puede ser el caso, por ejemplo, de Juan Rodríguez de Fonseca. Juan Rodríguez de Fonseca pertenece a la familia de los Fonseca, que tuvieron hasta 3 obispos entre el siglo XV y principios del XVI. Hay que pensar lo que era la época, porque claro, uno de los obispos fue obispo él y después fue obispo su hijo. Y él era obispo cuando su hijo. Esto otras veces no es así, ¿no? Hay algunos casos en donde él no hace carrera eclesiástica, se casa, tiene un hijo y después sí empieza la carrera eclesiástica. No era el caso de los Fonseca. Pero
Dentro de esos Fonseca, uno de los más importantes para lo que estamos viendo aquí es Juan Rodríguez de Fonseca, que vive entre fines del XV y principios del XVI, y es un hombre de la confianza de los reyes católicos. Sobre todo en este caso yo casi me atrevería a decir que un poco más de Fernando que de Isabel. También lo utilizan como embajador. Le preparan uno de estos cursus honorum que preparaban los reyes católicos para los obispos que estaban de su lado y a los que podían encomendar misiones delicadas, primero porque les daba más confianza que los nobles y segundo porque tenían una preparación, sobre todo en leyes y en latín, que no poseían los nobles embajadores. Pues bien, Rodríguez de Fonseca fue el que jugó ese papel, lo mismo que jugó muchos otros papeles, e hizo una carrera que terminó en Burgos, que era una de las sedes más importantes de la corona de Castilla entonces, e incluso parece que se le propuso ya demasiado mayor el arzobispado de Toledo, que era el más importante, y no lo aceptó. Esto no está documentado con toda seguridad, pero algo de eso puede ocurrir. Pero yo creo que si es cierta la anécdota, tiene que ver con el hecho de que era mayor, era muy gordo y se movía con dificultad. Tuvo problemas bastante graves en un momento dado precisamente por su gordura. Pues bien, este hombre estuvo en Flandes y debió quedar fascinado por todo lo que veía allí. Y cuando volvió con un retablo, del cual tienen ustedes aquí un detalle, y ahí lo ven ustedes en el centro, abajo a la derecha, retratado, el mismo. Y es un retablo de la Catedral de Palencia. No voy a detenerme en él porque no es el momento, pero formaba parte de un conjunto muy interesante desde el punto de vista litúrgico, de una liturgia creada por él, una liturgia de la Salve para la Catedral de Palencia. Entonces, en el momento de la muerte, regaló el retablo a la iglesia de Palencia. Por otra parte, del período primero de su estancia en Flandes, debe datar la compra de diversas tapicerías que en el momento de la muerte dividió entre la Catedral de Palencia y la Catedral de Burgos. Dejó la mitad para la Catedral de Palencia y la otra mitad para la Catedral de Burgos. Eran 4 y 4 tapices distintos. Y además, ya cuando era bastante mayor, encargó otra tapicería, que era la tapicería de la Salve, y esa nunca la vio terminada. Al final fue receptor de ella su hermano y fue a parar al sitio al que estaba destinada, que era también la Catedral de Palencia. Claro, este es otro negocio importante, artístico, dentro de este periodo. Lo mismo que la gente admiraba la miniatura flamenca y admiraba la pintura flamenca, admiraba el tapiz flamenco. Y Europa quedó invadida por los tapices flamencos, sobre todo a partir de fines del XV, a partir del predominio de Bruselas como ciudad principal. Y de Bruselas deben proceder estos 4 tapices. Y es más, seguramente él pagó también dinero para que se hiciera una sala capitular en la catedral. Y encajan tan bien los tapices en esa sala capitular que parece que la sala capitular se hubiera hecho en función de los propios tapices que iban a ser regalados por el obispo. Pero insisto también, todo de Flandes. Este es un detalle de otro de los tapices. Y hay otra serie de regalos que ya digo que no podemos detenernos aquí para hablar de ellos. Pero aparte de eso, ha aparecido por ahí un libro de horas de Fonseca. También el obispo podía tener un libro de horas, pero ese libro de horas no está reflejado en los inventarios. ¿Por qué? Yo me sospecho que mientras todos los demás objetos artísticos de arte mueble fueron legados a las iglesias para que, como regalo especial de su estancia como obispo de Palencia y como obispo de Burgos, el libro de horas estuvo en sus manos como libro de devoción y seguramente luego quien lo heredó fue su hermano, este del que hablaba antes, que se estaba interesado en la cuestión de los tapices. Y que se le pierde la pista a partir de entonces. Está en poder de la familia Descalchi en el siglo XVII en Italia y al final ha venido a parar, en este caso al revés, porque nosotros conseguimos que las cosas que están aquí se vayan fuera. En este caso, las cosas que estaban fuera llegaron aquí. Y el libro de horas ha llegado y se conserva hoy en día en Zaragoza. La primera miniatura que proyectaba al empezar la conferencia era una miniatura de este libro de horas. Y esta es una segunda miniatura del libro de horas. Una de las partes importantes de los libros de horas lo constituye en la ilustración del calendario, en donde a estas alturas el calendario
podía tener una iconografía realmente muy variada, pero que siempre se mantenía el recuerdo de los calendarios antiguos en donde estaba la ejecución de los trabajos del mes correspondiente, organizados de diciembre a diciembre. En este caso también hay algo de todo ello porque en el calendario verán que en la parte de arriba, a la izquierda, hay unos campesinos trabajando, ¿no? Pero lo que es llamativo de este calendario es que aquí abajo, ven ustedes que aparece un baño público en donde hay 4 personas completamente desnudas y además una de las mujeres está en una actitud procaz claramente en relación al hombre y el hombre en relación a la mujer. Sabemos que toda la relación con los baños públicos se ha estudiado mucho y hay respuestas para todo y respuestas cambiantes según los lugares. Pero en el caso concreto de los Países Bajos tenemos la historia que nos cuenta un viajero, Pero Tafur, allá por los años 50 del siglo XV, que visitó uno de los baños más famosos, los de Baden, y que vio que allí las cosas iban como iban, ¿no? Y que entonces acudían los que tenían que acudir y los que no debían acudir. Y una de las cosas que le llamó la atención es que hizo amistad con una señora que también estaba tomando los baños, y esta señora iba con varias criadas, y entonces había un juego que le encantaba, que era que echaba una moneda al agua, la señora correspondiente se agachaba y dice, ya se sabe lo que aparecía entonces. Bueno, pues esto parece que está en la misma línea de lo que decía Pero Tafur, ¿no? Como ven ustedes aquí. Pero, ¿qué tenías? Y el Fonseca, obispo, encargaba este tipo de obra. No solo lo encargaba, sino que las armas de Fonseca aparecen 2 o 3 veces en el manuscrito, nada más. Y una de ellas aparecen allí, en la esquina, a la derecha, un poquito en alto, ¿no? Lo ven. Es como una broma suya, ¿no? Como una broma suya poner este tipo de baños ilustrados de esta manera. Pero, al mismo tiempo, entrando a los baños, se ve aquí un personaje que es un loco. Así se representa el loco y el incipiens. Y así se representa el loco en una de las obras que tuvo más éxito por aquel entonces, que era La nave de los locos, de Brandt, un escritor nórdico que luego se tradujo al latín y se hicieron versiones distintas, se copió, etcétera, etcétera, y se ilustró con grabados. Pues bien, la imagen del loco siempre es esta. Entonces habla de que toda la humanidad está loca y se refiere el autor en algunas ocasiones al propio lector y dice, y tú mismo si te das cuenta también estás loco. Entonces puede que tenga este contenido moral que en principio no parece tan claro cuando se examinan las imágenes que les decía. Hay también miniaturas como esta, exclusivamente figurativas, pero sin presencia humana, sino retratando una especie de locus amenus. Y tiene una miniatura importante y de gran calidad, que es esta que tenemos aquí, que está en relación con una de las ilustraciones que nunca falta en los libros de horas, el oficio de difuntos. Y en el oficio de difuntos se puede aludir a él de distintas maneras, y una de ellas es recurriendo a la resurrección de Lázaro por parte de Jesucristo. Pero esto no ocurre en Betania, donde vivía Lázaro, sino que ocurre en una iglesia del siglo XV europeo, como se ve al fondo, ¿no? Como si estuviera en un claustro, y al mismo tiempo hay una decoración marginal que no es marginal solo en el sentido ornamental, sino que tiene una justificación, porque hay un texto, por ejemplo, ahí abajo, que dice, «Oh muerte, cuán amarga es tu memoria», y aparece esto vinculado a una calavera, lo cual encaja bien con el oficio de difuntos que les citaba hace un momento. Bueno, se me pasa el tiempo y voy a resumir el final de la conferencia. No solamente
había esta relación entre Brelan, miniaturista, y Memling, pintor, sino que a veces el pintor era miniaturista o el miniaturista era pintor. Por estas fechas del entorno de 1500 hay dos pintores más importantes, que son el Bosco y Gerardo David. El Bosco es un pintor muy sui generis, como ya lo conocen ustedes perfectamente, pero Gerardo David fue un pintor también con mucho éxito en su momento. Y hay varias obras suyas que se supone que lo son por estudio estilístico, pero no porque estén documentadas. Y estas obras son obras de miniatura, no son obras de pintura. O sea que también había miniaturista pintor, pintor miniaturista. En realidad los artistas medievales solían tener varios oficios artísticos en distintas ocasiones. Y el Escorial conserva un libro de horas de Gerardo David, que es este que tienen ustedes aquí. Gerardo David para ustedes es más conocido por la estupenda pintura que está en el Museo del Prado. Ahí está como pintor, que es el descanso en la huida de Egipto, donde la Virgen y el Niño se ven en primer término, en el descanso, pero hay otra escena que no sé si se verá, que es en la parte de la derecha, asoman la Sagrada Familia que sale de un bosque. Entonces se ven un poco difuminados, pero se ven, de hecho, como si fueran dos partes de una misma historia, ¿no? Esta es una obra de Gerardo David. Pero el mismo Prado tiene también esta otra Virgen, que ha pasado siempre más desapercibida, esta Virgen con el Niño, que presenta además un paisaje de fondo muy cuidado, y que, insisto, se atribuye a Gerardo David, y ahora hay una tendencia a considerar que seguramente no es suya, sino que es de Simón Benning. Simón Benning es el último de los grandes miniaturistas flamencos. Muere sobre 1540 y tantos. Tiene una vida muy larga, artística. Es hijo de Alexander Benning, que lo he mencionado también anteriormente, y se especializó en libros de horas. Es un eslabón o un puente entre el Renacimiento y el último gótico, en definitiva. Y últimamente se le ha atribuido esta pintura, porque se le ha querido reconocer ya no solo como miniaturista, sino como pintor sobre tabla. Sería otro de estos casos de doble oficio. Se ha dicho que este paisaje, además, que no dejaba de tener puntos de relación con el paisaje de Patinir. Este es un detalle del San Jerónimo del Museo del Prado de Patinir. Y además se especializó también en libros de horas, como les decía antes, en donde las escenas de calendario tienen algo de las escenas de vida popular que luego hará famosas Bruegel el Viejo, el pintor del Triunfo de la Muerte del Prado, una generación o dos generaciones después de Simón Benning. Aquí tienen unas de estos libros de horas y lo que es una escena de los canales de Brujas, cruzados por una barca en donde hay varios personajes que hacen música, en definitiva. Unas veces es una pareja que escucha la música de otros, otras veces es todo el grupo el que hace música, otras veces son otras escenas de vida cotidiana las que aparecen en estas pinturas. Con esto debería terminar, pero solo quería decir una cosa. Y es que de todo lo que he comentado, creo que se deduce que ha habido una relación estrecha entre pintura, miniatura, Flandes y España. Y en segundo lugar, que las corrientes fueron siempre de Flandes a España y no de España a Flandes. Entonces la pregunta, sí, hay influencia indudable, pero ¿ha sido influencia beneficiosa? Yo creo que no. Que el asunto es que aquí nos conformamos con el hecho de que si se quería uno un libro de horas importante, no hacía falta que se lo encargara un pintor de aquí. Se compraba uno de Flandes y salía mejor. Y en total, lo cierto es que la miniatura española de este momento no es una miniatura muy brillante, que digamos, pero que esto nos pone ante una realidad. Y es que, en efecto, aquí la gente culta estuvo interesada por los libros,
Pero esa gente culta en Francia, por ejemplo, estaba interesada por los libros, pero quería que esos libros fueran de lujo y que estuvieran ilustrados. Entonces en Francia se ilustró todo. Se ilustró Boccaccio, se ilustró Le Roman de Lagos, y se ilustraron libros de horas y se ilustraron breviarios. Y en Italia exactamente lo mismo, y en Flandes igual. Y aquí los libros que se ilustraban eran simplemente los de devoción, y encima no eran realizados por lo general por miniaturistas españolas. El único capítulo que se cubrió fue, sobre todo en la época de los Reyes Católicos, el de los cantorales, algunos de gran calidad, pero que no son comparables, evidentemente, tampoco a estos manuscritos que estamos viendo. Y como muestra final, les quería proyectar dos obras que son significativas en este sentido, o por lo menos una, esta. En el siglo XV hay una polémica tremenda antisemita, protagonizada por gente muy diversa, y entre ellos por un franciscano observante, Alonso de Espina. Este Alonso de Espina escribe horrores verdaderamente de los judíos y cree que además la mayor parte de los judío-conversos son judíos y siguen siendo judaizantes, y encabeza los movimientos antisemitas que en este momento son importantes contra justamente los nuevos cristianos. Pues bien, la obra suya más conocida es una que se llama Fortalitium Fidei, la fortaleza de la fe, que está asaltada por herejes, por judíos, por musulmanes, etc. Bueno, este libro parece que tuvo cierta importancia en España, precisamente, y sobre todo en la Corona de Castilla, precisamente por la polémica que en ese momento era muy viva, muy intensa y muy tensa al mismo tiempo. ¿Y qué resultado tuvo sobre los libros de lujo? Pues miren, solamente se conserva uno. Es este que tienen ustedes aquí. No es un libro suntuoso como los otros. Es un libro dibujado a plumilla y luego coloreado muy ligeramente. Hay unas cruces rojas, hay algunas veces un poco de color en algún cuerpo desnudo o alguna cosa así parecida a esa, pero nada más. Y es el único libro que tiene ilustración del Fortalitium Fidei. Sin embargo, si pasamos a un sitio donde la Fortalitium Fidei no tenía la misma importancia que había tenido aquí, la situación cambia. Este sitio es Francia, es Flandes. Allí, a finales del XV, un tal Richard de Croix encarga una traducción al francés, y entonces esa traducción al francés se ilustra con miniaturas. Y les pongo el contraste entre la anterior con esta. Siento que, así como la otra tiene el color que debía tener, esta no tiene el color que debía tener, que es un color intenso, normal, sino que es que la fotografía de la que hice la diapositiva era en blanco y negro y nada más. Pero ven ustedes que están dentro de la línea de los manuscritos que hemos estado viendo hasta ahora. Y esta es una de ellas, que se conserva en la Biblioteca Royal de Bruselas, y esta es otra de ellas que se conserva en la Biblioteca Nacional de München. También extraordinaria de calidad, y las dos flamencas. Y claro, si una cosa que se hace aquí es muy importante aquí, se ilustra más fuera de aquí y se copia con más frecuencia fuera de aquí, quiere decir que los libros de lujo y los libros ricos eran más importantes en Flandes que en España, y que la calidad precisamente de esos libros, y especialmente de los libros de horas y de los breviarios, hizo que aquí lo que se hacía tenía también interés. Hay algunos libros interesantes, pero que en modo alguno era comparable a lo que hemos estado viendo. Nada más, muchas gracias.